Bienvenidos a Ecos de la Historia en tu canal Genio Digital. Vamos a continuar esta serie de programas relativos a la mitología griega, relativos a la vida de Hércules. El programa anterior, introducimos un poco acerca de quién fue este héroe y mencionamos que se remonta más allá de los griegos, con los fenicios, y antes de los fenicios, con los babilonios y sumerios, donde hay una influencia mediterránea de todo este personaje que se volvió un héroe de la zona, un héroe popular. En aquella época, el héroe por antonomasia era Perseo, el que derrotó a la Medusa, el héroe más grande para el mundo antiguo. En el mundo griego era justamente Perseo. Grecia fue un país que cosechó muchos héroes. Además de Perseo, ¿a quién tenemos? A Teseo. La Ilíada nos habla de muchos héroes y en los mitos griegos tenemos a Jasón y los argonautas. Bueno, uno de ellos fue Hércules, que se hizo popular y desplazó precisamente a su abuelo, porque Hércules viene de ese árbol genealógico, viene del hijo del hijo. El hijo de Perseo, uno de ellos fue Anfitrión, que se casó con la bella Alcmena y después de vencer en una batalla en Tebas a los enemigos del rey del Tebas, tuvo como bien cederle la mano de la princesa. Y así, Anfitrión desposa a Alcmena y producto de ese encuentro feliz y hermoso nace precisamente Hércules. Pero añadimos esta historia. Los detalles hacen la diferencia. El rey de Tebas le concede la mano a Anfitrión de la Villa Alcmena, pero siempre y cuando venciera a sus enemigos. Y fue a la batalla y los venció en una guerra en la cual salió victorioso y se hizo acreedor de ese trofeo humano. Pero seguían los adversarios del rey de Tebas, y entonces Alcmena le dice: no, yo no voy a estar contigo, no voy a entrar en una intimidad amorosa hasta que no venzas a los contrincantes, a los adversarios de mi padre. Entonces fue al encuentro para derrotar de manera definitiva precisamente a los enemigos de Tebas. Y se retira del palacio y queda sola en la realeza Alcmena, y esto lo aprovecha Zeus, el gran líder del Olimpo, el jefe de los 12 dioses que moraban en esta montaña. Y desciende, y una de las características que tiene Zeus, que era enamoradizo. Le gustaban diosas, semidiosas y mortales. Y cayó seducido ante la belleza de la princesa y ahora reina Alcmena. Y no pudo evitar. Esa es una de las debilidades que tenía Zeus. Y como Dios, tenía un poder de transformar la forma de su cuerpo. Es decir, que se transfiguraba a veces en animal o en lo que él deseaba. A veces se transformaba en lluvia de oro. Los mitos griegos son muy fascinantes. En este caso, Zeus se transfigura en la imagen del esposo de Alcmena, es decir, en el dios Anfitrión. Esto lo narramos la vez pasada.
la vez pasada, y resulta que como resultado de este encuentro, Alcmena queda embarazada de Zeus, pero cuando regresa de la batalla, Anfitrión, pues también pernocta con ella porque dice, ahora sí podemos, porque ya vencí a los enemigos de tu padre. Ahora sí ya eres mi mujer. Y entonces quedó, como resultado de estos encuentros amorosos, embarazada. Y Zeus dijo, como sabía que ya había quedado encinta la bella Alcmena, el hijo que nazca de este encuentro, le voy a dar un reino. Va a ser el rey de Tirintos y de Micena. Eso lo escuchó su esposa, la diosa Hera con H. Y pues entró pues en celos, con enojo, porque iba a tener Zeus un hijo espurio, fuera del matrimonio, que no era con ella. Y es más, Zeus lo iba a premiar. Y entonces en estos arrebatos de celos, la debilidad de Zeus era el ser enamoradizo. Y la debilidad de Hera pues eran los celos. Y entonces aquí se van tejiendo la situación para que Hércules sea víctima de los amoríos de Zeus y de los celos de Hera. Y para ello Hera, la diosa suprema en el Olimpo, ¿no?, llama a Iritía, que es una semidiosa, bueno, no semidiosa, una diosa secundaria, corrijo, una diosa de menor rango que los dioses, pero al fin diosa, que era la diosa de los partos. Y le ordenó que retardara el parto de Alcmena y que acelerara el de otras mujeres, que evidentemente venían de ese mismo linaje. Y dado que Zeus, el dios, había prometido que el primero de sus hijos iba a heredar los tronos de Micenas y de Tirinto, ella tuvo preferencia por otro descendiente, que también venía de la línea de Perseo. Porque Perseo fue hijo de Zeus, y así vienen en esa línea. Perseo, por otro lado, tuvo un hijo que se llamaba, ahorita les digo cómo se llamaba, una mujer Nícipe, y Esténelo, ya, es que no son nombres muy usuales, era Esténelo y Nícipe. Y este otro descendiente era Euristeo, el hijo de Esténelo y ¿cómo les había dicho? Acuérdame, maestro ingeniero de sonido, te lo acabo de decir. Bueno, viene de ese linaje y de allí nace Euristeo, que era primo de Hércules. Entonces, al acelerar la diosa del parto, Ilitia, nace primero Euristeo. Y Zeus tenía que cumplir su promesa de darle el reino al primero que naciera, y nació Euristeo. Pero Zeus quería que ese trono fuera para el hijo de Alcmena. Pero como él estaba muy atento, tú dijiste, y se dan los líos conyugales entre los dioses. Y entonces se considera que un rey espurio que había usurpado el trono era precisamente Euristeo, porque era un prematuro. No esperaban
que naciera porque todavía le faltaba para que madurara, pero precisamente a la diosa Ilitia se adelantó este proceso. Y cuando llega el nacimiento de Hércules, recuerden que les mencioné cómo iban a identificar, no sabían quién era el hijo de uno, el hijo de otro. Tuvieron que averiguar con los métodos de aquella época cómo era, y al final se averiguó que Hércules era hijo de Zeus y Euristeo, el de Anfitrión. Y en este parto, porque fue un parto gemelar, es decir, Hércules fue gemelo de Ificles. Entonces, Ificles era el hijo de Anfitrión. Y ambos reciben una educación esmerada, propios de la realeza. Y la debilidad de Hércules, ¿cuál crees que era? Porque esa es una de las características de los mitos griegos, que hay una fortaleza y hay una debilidad que los hace caer. ¿Cuál fue la debilidad de Zeus? El ser enamorado. La debilidad era celosa. Bueno, la debilidad de Hércules es el enojo, la irascibilidad, y que crecía, se hacía superlativa y tenía episodios de enojo, que el enojo cuando es superlativo se transforma en furia, ¿no? En rabia, en locura. Esa era su debilidad. ¿Y cuál era su cualidad, su potencial? La fuerza física y la fuerza de la voluntad. Pero era una voluntad incipiente, ¿no? De niño, de joven, bueno, pues tuvo que ir educando la fortaleza, porque era tanta que no la controlaba. Y precisamente al tema de nuestro programa, que son los 12 trabajos de Hércules, es cómo va educándose para convertirse de un semidios, de un semimortal, en un dios, porque fue la promesa. Quienes vieron el programa, la serie, la vez pasada, pero quienes no, pues por eso lo repito, sirve de repaso, que hay un sendero, que es un Y, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Recuerdan? Que era custodiado por una doncella cada uno. En uno le prometieron cumplir todos sus deseos, y en el otro, con honestidad, le dijo la guardiana y doncella: yo no te prometo eso. En cambio, este camino está lleno de dificultades, de problemas, de contratiempos, pero si lo sigues, te prometo la inmortalidad. Y Hércules aceptó ese camino. Y entonces su vida está lleno de obstáculos, de vicisitudes, de contratiempos. Y desde pequeño va teniendo esa situación. Y vamos viendo cómo las características humanas de Hércules son como la que tenemos cualquier persona, cualquier mortal. Cae en los vicios y las virtudes normales de cualquier ser humano, que es la característica, es lo que apasiona de los mitos griegos. Uno de ellos fue que era como su padre, muy enamorado, y tenía un potencial de toro. Y entonces hay relatos en donde se narran las aventuras de Hércules, pero al final de cuentas, en donde pues nos enfocamos en esta historia, es que al igual que su padre, también él se casa con una doncella de nombre Megara, y con ella tuvo pues sus descendientes, frutos de sus amoríos de su mujer. Y su debilidad, una de sus debilidades es el enojo. ¿Tú sabes lo que es la ira? El enojo, pues todos, por ser humanos,
Conocemos esa experiencia. Si nos preguntamos por qué se enoja mi amigo, por qué se enoja mi familiar, mi vecino, probablemente es porque sea humano, porque el enojo es una emoción totalmente de los mortales. El detalle es el enojo que es saludable, que es común, que es ordinario, a ese enojo que se extralimita y ya llega a ser patológico. Y en esos límites ya rebasa la frontera Hércules y allí es donde pierde. Pierde y en un arrebato, en un episodio de furia, llega y en forma descontrolada le cega la vida a Megara y a sus hijos. Y entonces le llega el remordimiento, los cargos de conciencia que no los dejan tranquilos. Y en la mitología griega nos hablan de esos genios, de estos que habla, es muy común, como en Ifigenia, ¿no? ¿Se acuerdan? De su esposo, de su padre. Y así lo atormentan y él no podía estar en paz. Había perdido el equilibrio emocional. Y entonces se fue al psiquiatra. El psiquiatra de aquella época mencionamos que estaba en el templo de Apolo, dios de la medicina. Y allí las pitonisas eran las psicólogas, las psiquiatras, las psicoanalistas, las psicoterapeutas, que entraban en trance y a través del oráculo diagnosticaban y daban el tratamiento con un pronóstico. Y entonces la pitonisa le dijo a Hércules: si te quieres aliviar de ese remordimiento que atormenta tu vida y no te deja en paz ni un momento, tienes que ir de sirviente para que le sirvas a Euristeo, ¿no? Ahí otro de los detalles es que era bien orgulloso y engreído porque se creía superior y ahora se tenía que humillar ante su primo Euristeo, el rey de Tirinto, allá en la región de la Argoida. Allí se encontraba Tirinto y Micenas. Y dice, él te va a dar 12 labores que tienes que cumplir y con eso vas a limpiar, vas a quedar totalmente exculpado. Y en ese proceso de expiar sus culpas, no le quedó más remedio que a Hércules ir a pedirle en qué quería que le sirviera. Euristeo, que sí le tenía también envidia, porque era también como cualquier humano, ¿no? Aquí nos ilustran a los reyes, a los dioses, como Juan de la Calle, como cualquier María Pueblo, que tenemos precisamente valores y antivalores. Y uno de los que cojeaba precisamente Hércules es que era vanidoso, engreído, petulante, ¿no? Se hinchaba así como cualquier pavo real, ¿no? Como un torero allí partiendo plaza. Pero ante Euristeo tenía que ser humilde, porque su enfermedad, su emoción lo atormentaba. Y con humildad se puso a las órdenes de Euristeo, el que precisamente le había usurpado, porque él debía ser el rey de Micenas. ¿Eh? ¿Y quién era ahora? Pues Euristeo. Entonces, el rey de Tirinto y de Micenas le dijo, como primer trabajo, tienes que vencer al león de Nemea, que era una fiera, un león que acababa con todos los animales pequeños, asolaba los ranchos, las aldeas, todos los establos, porque se comía a todas las piezas de ganadería. Y entonces ya era como una plaga, porque se estaban acabando precisamente todas las piezas que había para alimentarse en Nemea. Nemea es una región que estaba en una montaña. Y bueno, pues para este trabajo, y cada uno de los siguientes ocupa un año. Entonces tenía un año para perseguir y capturar
al león de Nemea. Para encontrar, primero para localizarlo. Y nadie había visto ese león, porque cada vez que iban en busca de él para cazarlo, nunca regresaban aquellos cazadores. Primero uno y después ya iba un grupo, un equipo, bien armados. Pero nadie podía haber regresado y había dicho cómo era. Pero se escuchaban los rugidos y eran poderosos porque había un eco en todo el valle de Nemea y se escuchaba cómo era ese león. Entonces va ascendiendo allá por las llanuras y luego las faldas de las colinas y hasta que toma las faldas de la montaña de Nemea. Y entre bosques, matorrales, arboledas, va avanzando, hasta que llega a la cúspide. En la punta de la montaña, ahí hay una cueva. Y en esa caverna era la madriguera del león. Y estaban tapadas con unas rocas, las dos entradas. Y pues no sabía por cuál entrar, porque seguían diferentes caminos. Y entonces lo que hizo Hércules era empujar una enorme roca y la fue empujando y empujando y la puso en la boca de una de las entradas, de tal manera que quedó sellada y allí ya no podía salir el león. Y por el otro acceso penetró el gran Hércules. Iba armado con su arco, su carcaj lleno de flechas, el Clio, que es una especie de bat de la antigüedad, para tundir en las batallas, y se fue avanzando. Y allá en el fondo, en las profundidades de la caverna, vio precisamente al león de Nemea. Nadie, no había ojo humano que lo hubiera contemplado. Era un pelambre y una piel, era enorme, era gigante, era tan inmenso como mayor que un hipopótamo, como un búfalo enorme, pero con su melena, con sus colmillos y sus garras eran poderosas. Entonces se fue acercando gradual y paulatinamente y con el Clio, que es un superpoderoso garrote, lo levantó y con las dos manos ¡pum!, lo tundió en la cabeza, a la manera como hizo el héroe Teseo con el Minotauro. Recordarás, si te sabes la historia del mito de el Minotauro de Creta. Bueno, siguiendo esa historia, con ese mismo método lo hizo Hércules. Hércules nada más por instinto, porque en el caso de esa fiera, ¿no? ¿Recuerdan quién era el Minotauro? Cuerpo de hombre con cabeza de toro. Pero Ariadna, la princesa, le dijo cómo lo podía vencer. Pero aquí no, Hércules no tenía asesores, sino solito, por su instinto bravío, siguió esa técnica. Pero el león apenas lo despertó con ese garrote y le volvió a dar otro y otro y otro, pues despertó más al león. Asimilaba bien los golpes y se estiró el león y de su mirada salían fulminantes rayos para ver quién había osado despertarlo. Entonces se dio cuenta que esa arma no le servía y se retiró, y entonces la decisión fue con sus flechas y le empezó a tirar flechas, pero rebotaban de la piel. Era un escudo, una coraza tan gruesa que se doblaba la punta de las flechas y las que no se rompían rebotaban. Entonces las flechas tampoco eran un arma para abatir al león de Nemea. Pues entonces lo único que le quedaba era su puñal. Y ya cuando se acerca, pues el león ya se recuperó
ya con los flechazos, con los garrotazos, y se enfrentó cuerpo a cuerpo. Y lo único que pudo hacer fue tomarlo por el cogote y estrangularlo. Al estrangularlo, era con tal fuerza que cayó en ahogamiento. Y desde lo lejos narran los nativos, los aldeanos, que se podían escuchar los estertores con que venció Hércules al león de Nemea. Y entonces, pues quedó encantado, dice, una vez que ya lo decapitó, decidió, bueno, le cortó la cabeza y la limpió y se la puso de casco. Y la piel, ¿qué hizo? Lo desolló y se la puso de coraza. Voy a este paso porque ya estamos a minutos de cerrar este programa, y lo que les quiero citar es que cuando regresa a la aldea, ya traía como trofeo la cabeza de león y la piel. La piel la utilizó como los armadillos, como las tortugas, para protegerse. Y así se lo llevó a Euristeo, el rey de Tirinto, el rey micénico, y nada más de verlo, Euristeo se espantó horrorosamente ver a la fiera, a la cabeza de león. Y dice, no me la enseñes, quédate allá afuera. Dice, y entonces, ¿ahora qué hago? Él sí tiene que dejarle otro trabajo. Y con este relato, ¿qué nos dice el autor de Hércules? Lo que nos está diciendo que Hércules era un ser humano como tú, como yo, como cualquiera, como Juan de la calle. Entonces, ¿qué es la característica? Que además de ser un irascible, era un vanidoso como el león de Nemea, que se creía el rey de todo el mundo. Entonces, el primer trabajo que iba a realizar Hércules para sanar, para expiar sus culpas, era abatir al león de Nemea, que significa abatir su orgullo, su vanidad, su engreimiento, su soberbia, aquel que lo hace sentirse rey, sin darse cuenta que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, algo que hace miserable la condición humana es sentirse superior al otro. Nada más porque tiene más dinero, o está más sano, o tiene mayor belleza. Hay algo que lo caracteriza, inmediatamente viene la discriminación, el apartheid. Viene aquello que me hace sentir que no somos iguales. Mira, háblame con respeto. No sabes hasta quién estás, sino yo te voy a enseñar a que me respetes. Entonces, ese síntoma de Hércules que caracterizaba a este semidios, tenía que vencer al león de Nemea. Psicológicamente se traduce en que tengo que vencer mi vanidad, mi narcisismo, mi egocentrismo, aquello que no me permite darme cuenta que soy un mortal como cualquier ser humano, que estoy en el mismo nivel que toda la estirpe de los hombres. Y entonces, para poder tener efectivamente un nivel superior y desarrollar esa conciencia del hombre, del nuevo hombre, tenía que quitar la opacidad que no le permitía ser. Esas tinieblas que no permiten que un ser humano se convierta y trascienda en un superhombre. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les digo con este programa que tuvimos esta mañana? Esta hermosa mañana que nos dice que el primer trabajo con el que hay que trabajar es la soberbia, porque el engreimiento nos va a mantener entrar en conflictos. Esos arrebatos emocionales de irascibilidad son los que nos atan al conflicto, a la adversidad. Nosotros traemos nuestras amarguras precisamente por el enojo de Hércules y la vanidad. Y continuaremos para el siguiente programa con el segundo trabajo de Hércules, que va a ser abatir al jabalí de Erimanto.
Hasta la próxima.